A continuación, estaremos presentando el panel número 2, que habla sobre la libertad de prensa en Venezuela. Pero no sin antes mencionar un dato bastante importante frente al panel que acaba de finalizar. Y es que entre la Fundación Juntos se Puede y la Fundación Operación Libertad, que opera en el norte de Santander, se han atendido en estos 90 días a más de 350 perseguidos políticos. Y no estamos hablando de 350 personas de altos cargos, estamos hablando de 350 personas en las que hay testigos de mesa, personas que prestaron su tiempo el 28 de julio para defender su libertad y su voto. Y hoy están siendo perseguidos por la dictadura de Nicolás Maduro por simplemente ejercer su derecho. También quiero mencionarles que estamos en proceso de transmisión a través de BPI TV, nuestro aliado también en este proceso de comunicación, y a su vez estamos en vivo en todas las redes de la Fundación Juntos se Puede. A continuación, les presento el panel número 2, enfocado en todo lo que tiene que ver con la libertad de prensa, y contaremos con grandes periodistas destacados de la prensa colombiana. El moderador de este panel es Carlos Eduardo Sánchez Márquez, licenciado en Comunicación Social, mención Periodismo por la Universidad Bicentenaria de Aragua, Maracay, Venezuela. Reportero en regiones y en Caracas para el noticiero de Televen. Reportero en Caracas para el Centro de Noticias de Unión Radio. Corresponsal del Canal Internacional de Noticias NTN 24 en Caracas. Director y presentador del programa de noticias, entrevistas y opinión la tarde, fin de semana del Canal Internacional NTN 24. Y ahora mismo es jefe de emisión y presentador del informativo Prime de NTN 24. Periodista con experiencia en transmisiones especiales sobre temas de trascendencia en el continente. Visitas al Papa Francisco en la región, elecciones presidenciales y transmisiones del poder tanto en América como en España. Adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Para mí es un placer, un gusto estar aquí. Quiero agradecer en principio a la Fundación para la Innovación o Innovación para el Desarrollo y a la Fundación Juntos se Puede, a Gaby y a Nacá por tenerme aquí y poder compartir ese pedacito de Venezuela, y agradecerle a estas dos fundaciones no solo eso, sino mirar a Venezuela cuando más lo necesita. Presento yo mi equipo. Bueno, para mí es un honor compartir este panel hoy aquí con comunicadores de lo más laureado del periodismo colombiano, y voy a comenzar con Darcy Quinn, que le dicen cariñosamente en su casa de trabajo y en toda Colombia la periodista mejor informada de Colombia. 3 décadas en el periodismo, empezó en el noticiero 24 horas en 1993, también estuvo en el noticiero QAP y estuvo 11 años en Noticias Caracol desde que Caracol nació como canal. Estuvo también Darcy 9 años en Caracol Radio y actualmente 3 años y medio en la FM. Ha cubierto la historia, por supuesto, de Colombia y de Venezuela, y sobre todo la de Colombia desde la baja de Pablo Escobar, pasando por el proceso 8000, los gobiernos de Pastrana, Uribe, Santos, Duque y Petro. Estuvo también en la posesión de Hugo Chávez y lo entrevistó varias veces. También cubrió varios procesos en Venezuela. Adelante, Darcy. Bienvenida. También nos acompaña hoy Santiago Ángel, el hombre de las investigaciones en la mesa de la FM, periodista de la mesa de la FM, editor de Colombia y el Mundo del periódico El Colombiano, columnista de La República, estudiante de maestría de Gobierno y Relaciones Internacionales. Santiago, adelante. Y voy a presentar ahora a Andrea Nieto, economista, historiadora de la Universidad de los Andes, periodista, columnista y directora del programa El Control, con más de 700.000 reproducciones diarias en Revista Semana. Adelante. Gracias. Bueno, yo me siento por aquí con ustedes. Qué gusto compartir de verdad con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, hablar hoy de Venezuela y que el tema no sea el fraude electoral del 28 de julio, la brutal represión por parte del régimen a quienes salieron ese mismo día y un día después a rechazar el robo de la voluntad popular. Eso es inevitable hablar de Venezuela y no hablar de eso. Represión que además ya sabemos a qué condujo.
miles de detenciones, entre ellos menores de edad, hoy, al día de hoy, procesados por una justicia, compañeros, afín al régimen de Nicolás Maduro, que responde y está al servicio del régimen de Nicolás Maduro, y están siendo procesados esos menores de edad, más todos los presos políticos, por terrorismo, nada más y nada menos que terrorismo, instigación al odio, incitación al odio. Para aquellas personas que fuera de Venezuela pudieran tener alguna duda de lo que pasa, quiero preguntarles a ustedes hoy, que, como se dice coloquialmente en Venezuela, ven los toros desde fuera de Venezuela, que reportan, analizan lo que pasa en Venezuela desde Colombia. ¿Cómo describen el caso Venezuela? Comienzo con Darcy. Bueno, primero que todo quiero decirles que yo soy bien reacia a participar en foros, pues que me levanto a las 4 de la mañana, uno se cansa, pero yo desde un comienzo, Gaby me escribió y yo dije, tengo que ir porque tengo que decirles en nombre de del periodismo colombiano que nosotros no lo soltamos, que no olvidamos lo que pasó, que estamos ahí, que estamos listos para seguir acompañándolos en estos procesos. Y es que yo sé que las noticias pasan y pasa otra cosa y entonces viene lo de Gaza, y en este país sí que pasan cosas y a veces las noticias van pasando de moda, y entonces a mí particularmente me entra esa angustia de se va a pasar de moda, se nos va a pasar el hervor, se nos va a pasar el momento, como tantos momentos han pasado desde que todo esto empezó, y nos vamos a olvidar y vamos a pasar al siguiente tema. Y yo quería decirles que no, pues que por lo menos mientras podamos seguir ejerciendo el periodismo no vamos a olvidar, y este es un tema al que vamos a volver. Ahora, estamos muy en la coyuntura de este momento, pero pues es que cuando tú decías que yo fui a la posesión de Chávez, cubrí la posesión de Chávez, luego cubrí, mejor dicho, prácticamente tuve una época en mi vida en que vivía en Venezuela. O sea, vivía porque cada 15 días tenía que ir, porque cerraron la asamblea, porque los diputados, porque estaban los desórdenes, porque hubo el gran paro, o sea, todo cerrado como, ¿cuánto? Más de un mes, además justo en enero. O sea, es decir, yo sí que conozco, tengo que decir que la última vez que estuve fue en el 2013, que fueron las últimas elecciones de Chávez vivo, donde las ganó como fuera hinchado en esas plataformas, en esas tarimas, para dejar enchufado a Maduro. Entonces, pues, es decir, tantas veces hemos pasado por esto, tantas veces hemos pensado que va a cambiar, que ahora sí, que la presión, que esta marcha, que este proceso, y luego se nos pasa y viene esta desilusión, y no quiero que esta sea una nueva oportunidad en que esto pase, ¿no? Como que estuvimos tan cerca, acariciando por fin la democracia y la libertad dentro de Venezuela, y que esto se fuera a pasar. Pues lo vemos obviamente con mucha preocupación de que eso suceda una vez más, con la preocupación de que la gente vuelva a mirar a otro lado, de que el mundo vuelva a mirar a otro lado, que todos los países finalmente se acomoden como ha sucedido, de que se tomen otro tipo de consideraciones, y que nuevamente se pierda este momento, El día antes de las elecciones, lástima que no esté Vanessa de la Torre, yo le decía, Vanessa, otra vez lo van a hacer, te lo juro que se las van a robar. Y ella me decía, no hay posibilidad, no, Darcy, no, esto no va a volver a pasar, esto no puede volver a pasar, todo está hecho para que no vuelva a pasar. Y bueno, y pasó, y así lo vemos, con una gran angustia, pero con la firmeza de que ahí vamos a estar. Así es. Santiago, ¿tú sí pudiste palpar el fraude, verlo, sentirlo, investigarlo? Sí, por supuesto, yo creo que eso es absolutamente evidente, y uno tiene que poder llamar las cosas como son. Primero pues aquí no estamos ante una autocracia ni ante un poder excesivo, estamos ante una dictadura, y es todo el poder del Estado cooptado en un líder que se ha robado las elecciones, que ha vulnerado los derechos humanos de los opositores, que ha perseguido periodistas y que ha acabado con algo que es fundamental para la democracia pues desde hace muchos años, y es la libertad de prensa, y es el periodismo libre y la libre expresión. En los cubrimientos que nosotros hicimos sobre las elecciones quedó absolutamente claro. De hecho, nosotros en El Colombiano habíamos publicado una historia un domingo antes que era
algo así como la esperanza de una elección que por fin iba a acabar con 25 años del chavismo en Venezuela. Yo creo que todos teníamos, Darcy dice que no, pero yo creo que todos teníamos algo de esperanza en que ellos iban a tener que aceptar el resultado de las elecciones con ecuanimidad. Y pues, Que yo los conozco hace más tiempo, entonces sí. yo sí. Sí, yo soy más cándido. Eso también pasa en la FM, en la mesa todas las mañanas. Pero bueno, yo como lo veo desde Colombia, y creo que como lo vemos los colegas, es con muchísimo miedo, porque evidentemente ustedes pues hoy ya han vivido un proceso de décadas en donde todo lo que nosotros estamos empezando a vivir igual seguramente en ese momento era imposible y era un escenario que era irreal. Y a mí me preocupa mucho lo que está pasando en Colombia con la prensa frente al gobierno de Gustavo Petro, aunque yo tengo que decir que a mí me parece que Petro, que tiene una posición difícil frente a Venezuela, porque evidentemente hay unos conflictos de frontera, 2.000 kilómetros compartidos, unos grupos transnacionales que operan en crimen en los dos países. Creo que Petro ha dicho que se deben entregar las actas, no ha tenido el valor suficiente para negar las elecciones, para negar el triunfo de Maduro. Pero al mismo tiempo pues dice cosas absolutamente ambiguas, como que se debe acabar el bloqueo y que la situación económica en Venezuela es responsabilidad del bloqueo. Yo admiro a los periodistas venezolanos y siento mucho miedo porque hoy estamos viendo por parte de este gobierno unas presiones indebidas a la prensa, unos ataques sistemáticos a los periodistas por ejercer su labor y unas similitudes, ¿no?, muy evidentes con lo que pasó en el inicio en Venezuela. Andrea Nieto, ¿cómo lo vivió? ¿Se esperaba el fraude o confiaba? Porque es que yo siento que en este proceso electoral último que vivió Venezuela, el régimen se olvidó de que María Corina Machado, que era la líder más grande que estaba detrás de todo ese aparato opositor y electoral, es una experta electoral. Fue aquella experta electoral que llevó a través de Súmate a Hugo Chávez a un referéndum revocatorio. Y ella, con todo su equipo, tuvo la oportunidad de prepararse y tener las actas que hoy mostraron aquí los panelistas al principio y que han creado tanta discordia y que el régimen, hay que decirlo, no ha sido capaz de mostrarle al mundo que se las está pidiendo. Andrea Nieto, ¿cómo lo vivió? Bueno, pues un saludo muy especial a todos. Creo que María Corina es de esas mujeres y de esos seres humanos que aparecen de cuando en cuando en la historia y quiebran los sistemas. Entonces, cuando uno revisa el tema de la historia, aunque está uno inmerso en un momento muy dramático, eso no quiere decir que las cosas estén cambiando. Yo confieso que estoy convencida que el régimen de Maduro va a caer. Yo no dudo de eso, va a caer. Punto. Ahora, no quiere caer, obvio, es obvio que no quiere caer, pero María Corina, sin disparar una bala, los venezolanos y las venezolanas sin disparar una bala, en un movimiento absolutamente pacífico, tan parecido como la revolución de terciopelo en Europa después de la caída del muro de Berlín, demostró al planeta entero que Venezuela, no Edmundo, no María Corina, que los venezolanos no quieren más a Nicolás Maduro. El mensaje es extremadamente claro. Parlamento Europeo lo reconoce, Estados Unidos lo reconoce, lo reconocen las democracias. Entonces, aquí habría que evocar cuáles son los valores democráticos. La existencia de una oposición, la alternancia del poder, es decir, unas veces gobiernan unos, los que son de derecha, los que son de izquierda, los que son más al centro. Esa es la alternancia, la existencia, obviamente, de la oposición, ya lo dije, la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de movilidad y esos valores que son tan profundamente importantes. Pero María Corina, en una estrategia increíble, que además dentro del patriarcado machista no se lo quieren reconocer, logró movilizar, logró convencer y la gente, como todas las personas que vimos hace un rato, salieron unidos, independientemente de repente usted no está en mi mismo movimiento y eso no importaba ya. Ahora,
Para mí lo más importante, adicional de esperar a lo que suceda el 10 de enero, que yo sé que va a caer, puede que no, puede que se va a posesionar de prontamente por fuera, pero eso va a caer. Ya no pueden más, ellos están igual de hinchados y enfermos como lo estuvo Hugo Chávez con su horrible cáncer. Pero lo que hizo Venezuela nos enseña a los colombianos que en el 2026 nosotros tenemos que salir a contar los votos y a cuidar los votos hasta el último instante. Hoy, Vicky Dávila, la directora del medio de comunicación en el que yo estoy, ha recibido una noticia, por noticia criminal, una notificación de la fiscal de bolsillo de Gustavo Petro, que ella, al haber denunciado toda la corrupción en unas partes de sus propias investigaciones, ahora va a ser investigada para poderle chuzar todas sus comunicaciones y para meterla en un proceso judicial, que no es otra cosa que lo que narraron todos los participantes del proceso anterior. Estamos ante una dictadura, estamos ante un régimen que ha violado todos los valores democráticos y que está completo. Si los ciudadanos comunes y corrientes estamos asustados, yo te voy a decir una cosa: Maduro está más asustado. Y si no, porque perdió más de 20 kilos en los últimos 3 meses. Esa es una teoría que quiera verificarse. Pero ¿a qué se parece todo lo que ella acaba de decir ahorita con la investigación a Vicky Dávila? ¿A qué se parece? Se parece a Venezuela. Pues Los periodistas siempre están en la mira de la justicia. sí, los periodistas somos incómodos y ese es nuestro trabajo, pues ¿qué Pero nunca hacemos? se había pasado esa línea tan evidentemente como en Venezuela. No. Darcy. Miren, yo me acuerdo una vez cuando se produjo el primer general, el primer hombre de alto rango, o coronel en general que renunciaba, en esa época en que empezaron a renunciar los coroneles y todo esto. Empezó, yo no recuerdo el nombre, pero yo lo fui a entrevistar Molina con Tamayo. mi canal hermano. Yo trabajaba en Noticias Caracol y yo tenía un programa que se llamaba Lechuza, y entonces fui a hacer una entrevista con él en Venevisión y me echaron de Venevisión, que era nuestro socio, era nuestro canal, éramos socios supuestamente. Me echaron porque pues porque no se podía entrevistar a un general golpista, no se, y yo lloraba en la puerta de Venevisión, y el pobre coronel general se fuera de la Fuerza Aérea, me acuerdo, y que él hizo una caminata por el aeropuerto desde La Carlota, ¿cómo se llama? La base de la Carlota. Exacto. Y ven, ese Alzheimer, pero no se me olvida la humillación que sentí en ese momento cuando me di cuenta que los medios de comunicación estaban entregados al régimen, y yo hoy en día les digo, qué pena, pero fueron cómplices. O sea, luego todos pagaron, luego cerraron y luego yo decía, están pagando la complicidad porque todos se acomodaron al Chávez, al régimen, a lo que les decían, hicieron todo eso, y ese es el gran riesgo, ese es el gran riesgo de nuestro país, cuando los medios, cuando los conglomerados se empiezan a acomodar y empiezan a agachar la cabeza frente a un gobierno de turno, pues ahí nosotros perdimos, porque nosotros somos simples periodistas y al final simples empleados, no somos los dueños de estos medios y somos totalmente reemplazables. Ese Es que cuando te vas de los medios por presión al empresario, te vas a tus redes sociales y ahí te persigue, por ejemplo, en el caso de Venezuela, el Ministerio Público. Te abren una investigación, te acusan de terrorismo y vas a prisión. Aquí las redes también están tomando aquí es el asesinato moral, aquí es las mentiras y las calumnias que dicen y repiten y repiten y repiten, que ya al final la gente se queda con esos cuentos en la cabeza y cree que uno sí es así. Entonces, ese tema, y que cada vez está más agresivo y más tóxico, porque yo lo percibo, es una cosa de una toxicidad, y exacto, es el asesinato moral, es al acabar con nuestra credibilidad, es acabar con nuestro nombre, es acabar con décadas de trabajo. Santiago, el caso Venezuela, con todo lo que implica: perseguidos políticos, exiliados, el éxodo más grande, violaciones de derechos humanos, robo últimamente de una elección presidencial evidente ante el mundo, ¿con qué caso lo compararías? Puede ser de la región o del mundo. Pues en la región, indudablemente Maduro trata de alinearse con Cuba, con Nicaragua, indudablemente trata de alinearse con Rusia, por eso estuvo tratando de entrar al Salón de la Cumbre de los BRICS y no lo dejaron. Pero
Pero yo lo que creo es que uno no puede leer a Venezuela, y para responder esa pregunta, sin leer la geopolítica, porque evidentemente hay unos poderes, y hoy en un mundo de conflictos y de mucho belicismo, hay unos poderes a los que les interesa que Venezuela no caiga. Y yo creo que parte de la razón por la que Maduro está hoy en el poder es que esos poderes, que son pues evidentemente Putin, Cuba, China, Nicaragua, pues están totalmente interesados en Venezuela, y eso pasa por ayuda y cooperación militar, pasa por cooperación de inteligencia, de entrenamiento, de recursos, y no veo que en Occidente haya un interés, con todo lo que está pasando hoy en el mundo, de dar esa pelea por Venezuela, y eso es algo bien preocupante, porque yo no creo que haya habido en la historia moderna un robo semejante de las elecciones como el de Edmundo González. Es que fue absolutamente de frente. Y si ese robo de las elecciones no hace que los sistemas multilaterales funcionen en favor de un pueblo que ganó legítimamente unas elecciones, porque a las potencias de Occidente no les interesa, porque están concentrados en otros problemas, porque están concentrados en Israel, porque están concentrados en Ucrania y en otros conflictos geopolíticos, yo lo que creo es que pues va a ser muy difícil. Y a la final entonces uno se pregunta, ¿y entonces cuál es el camino? Porque no funciona la democracia, evidentemente, no funciona el voto del pueblo, el voto legítimo, no funciona la presión internacional, no funcionan los organismos multilaterales, no funciona nada. Al final, yo creo que la respuesta es que lo único que funciona es que el pueblo pues haga lo que tenga que hacer, y eso es en nombre y en respeto y en defensa de los valores democráticos, que son los que hacen posible la dignidad y la libertad para los individuos. Santiago, yo también considero que la salida a la crisis en Venezuela, por supuesto, pasa por las manos de los venezolanos, que ya han puesto mucho, han puesto muertos, presos políticos, muertos jóvenes, adultos, mayores, exiliados, y han puesto, por supuesto, la vida en peligro, buscando rehacer sus vidas ante un cansancio de una lucha que a cualquiera puede agotar. Y es que este régimen tiene 24 años en el poder, desde que Hugo Chávez asumió el poder en 1999. Y todo lo que ha vivido, todos los abusos que se han cometido contra Venezuela, que es un pueblo noble, que era un país próspero, que era un país democrático, en el que dejó de ser receptor de migrantes a ser expulsor de migrantes, de su propia gente, golpeada por muchas razones. A nadie critico porque se va del país, porque fue presionado o porque siente miedo. Siempre le doy la mano, porque sé que detrás de esa persona siempre hay una historia que contar, y muy dura. Andrea Nieto, quería yo también la opinión de Andrea sobre esto del multilateralismo, porque yo a veces siento que se queda corto, que no hace lo que tiene que hacer y que soporta lo insoportable en materia de respeto a derechos humanos, democracia, libertades. Y eso pasa en el caso de Venezuela. Sí, y es que pues indudablemente las Naciones Unidas, que fueron creadas después, justo acaba la guerra, la Segunda Guerra, pues hoy en día se quedó completamente, para ese momento fue grandiosa la idea, es decir, no nos podemos seguir matando, acaba de pasar el holocausto nazi, que fue un desastre, no se esperaba que iba a venir la guerra de Yugoslavia, pero lo que sí es cierto es que las buenas intenciones de la burocracia internacional hoy están completamente desgastadas. Eso es una realidad. Venezuela es la demostración de ello. Y es una vergüenza que en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hayan sentado a Qatar y a Cuba como ejemplos de defensa de derechos humanos. ¿Cuáles derechos humanos? Ahora, están las organizaciones multilaterales, pero resulta que nosotros estamos aquí en Colombia y tenemos un presidente que tuvo la desfachatez de decir que los 8 millones de venezolanos que salieron del país lo hicieron porque estaban buscando agua en los países del norte. Y esto lo dijo, la primera vez que lo dijo en Alemania, en un discurso de esos discursos un poco delirantes en torno al cambio climático, y Lula lo secundó. Entonces dijo, no, eso lo de los 8 millones de los migrantes, eso es una cuestión ahí como que se inventaron los nazis, ¿no? Porque entonces ellos son los nazis, pero entonces acusan de nazis a todas las víctimas.
8 millones de personas que están regadas por todo el planeta, que salieron caminando por la cordillera de los Andes, la segunda mayor migración después de Siria en el siglo XXI, cuando eso no debería estar sucediendo. Y las Naciones Unidas lo único que hacen es mirar para otro lado y hacer de cuenta que nada está pasando. Sin embargo, sí están pasando cosas. Repito, Parlamento Europeo tiene todo el apoyo, Venezuela cuenta con todo el apoyo del Parlamento Europeo y con un movimiento de millones de ciudadanos que estamos convencidos en las políticas que se fundamentan en los derechos de los seres humanos y en los valores democráticos. Y esto nos aparta completamente de esas historias de la extrema derecha, de la extrema izquierda. No, yo creo que estamos hablando de extrema humanidad. Y eso no lo entienden los líderes progres y este triángulo de la muerte que hay en Latinoamérica y que ha sido conformado por Cuba, por la horrible dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua y por el criminal y genocida de Miraflores, Nicolás Maduro. Y a las cosas hay que decirles por su nombre y sin miedo. Ese tipo es un criminal. ¡Pum! Quiero que hablemos esta tarde también de las limitaciones para hacer cobertura en Venezuela, para acceder a la información. El régimen secuestró la información en Venezuela. Tú lo sabes muy bien, Gonzalo. Yo cuando todavía era corresponsal de NTN 24 en Caracas, recuerdo a Marcos, un corresponsal de televisora española para Sudamérica, él operaba desde Colombia. Me decía, oye Carlos, estoy sorprendido que ustedes para hablar con un ministro tienen que ver venezolana de televisión. O sea, uno tenía que grabar venezolana de televisión, cortar el sonido que necesitaba al full, como decimos aquí en Colombia, de la autoridad para poder tener algo de equilibrio. Y eso asombraba a la gente que no conocía la realidad de Venezuela. Siguen estando las limitaciones y aún peor, Darcy. No, yo no lo intento, yo ya no, pues digo, yo ni intento ir allá, mejor dicho, ni de tratar de pasar. En las últimas elecciones varias colegas trataron de pasar. Vuelvo al caso de Vanessa Latorre, ella se fue como turista y yo le dije, a ver, con maleta de turismo y que iba para Los Roques, que por cierto es un sitio divino, pero no, pues es que ya ni lo intentamos. ¿Para qué? ¿Para qué si ellos tienen clarísimo quién es cada uno de nosotros? La última vez que me encontré con toda esa gente en la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, una vez yo comiendo en un sitiecito y ahí llegó unas personas y hablaron y el señor trabajaba con el gobierno de Venezuela, pues con la seguridad de Chávez, sabía perfectamente quién era yo, dónde trabajaba, cuántas hermanas tenía, o sea, era una cosa impresionante, sabía absolutamente. Yo decía, pero ¿ustedes cómo hacen para saber cuántos periodistas estamos acá en esta Cumbre de las Américas? Dice, bueno, nosotros, no a todos, pero sí, digamos, a los periodistas cercanos, nosotros tenemos absolutamente claro quién es cada uno de ustedes, qué está aquí, dónde se está quedando, absolutamente todo. Entonces es miedoso, y las últimas elecciones también en el 2013, uno veía los comandos vestidos de negro, en motos, uno vivía asustado, además en ese momento el tema de la seguridad en la ciudad estaba terrible. El Meliá, que había sido un gran hotel, pues los alrededores era miedosísimo ya andar por ahí. Bueno, no, o sea, creo que para nosotros ya nos tocó a todos cubrir Venezuela a través de lo que salga en NTN 24 o lo que bien puedan decirnos los colegas que están ahí, que pueden medio decir algo independiente, pero creo que para todos se nos volvió un tema imposible, a menos que sean, no sé, pues no me atrevería a decir que todos, pero pues entrar a Venezuela yo no sé quién lo logre, alguien que tenga todas las credenciales y los vínculos y amistades con el régimen venezolano, que creo que son muy pocos. Santiago, el reto de cubrir Venezuela desde Colombia, de tener información certera, aunque sea del régimen. Pues yo creo que a ningún otro país evidentemente le importa tanto a Venezuela como a Colombia en la región, y nosotros, como decía Darcy, no podemos abandonar esa agenda informativa. Y yo creo que ahora es cuando los periodistas en Colombia tenemos que estar más pendientes y hacer más control y más veeduría a lo que podamos al gobierno de Maduro.
Y en ese sentido son importantes las alianzas informativas. Aunque Maduro en su carrera por cooptar el poder también haya cooptado a todos los medios de comunicación, ha habido otras expresiones de buen periodismo crítico a la dictadura como Armando Info. Nosotros hace poco publicamos una investigación en El Colombiano y en la FM sobre monómeros, sobre la posibilidad que le entregó Petro a Maduro de volver a comercializar urea desde Barranquilla en poder de monómeros, entregada obviamente a Pequiven y a PDVSA a través de una empresa tercera que es IPCL en Hong Kong. Y esto pasa por las sanciones de la OFAC, porque en la administración de Guaidó lograron suspenderle esta sanción de la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos a monómeros para que pudiera volver a pedir préstamos y créditos. Y la reacción del presidente de la República cuando nosotros publicamos esa investigación diciendo que en el gobierno Petro Monómeros había logrado volver a poner recursos a Pequiven y a PDVSA, luego al gobierno de Maduro, es decir, financiar a la dictadura por $30 millones, fue pues como suelen ser las reacciones del presidente: desprestigiar a la prensa, insultarla, desacreditar la investigación sin mirar los hechos. Y esa investigación ha tenido mucho eco en otros medios, porque me han llamado varios colegas venezolanos que están haciendo investigaciones, libros, reportajes. Yo creo que es muy importante que, a pesar de todos nuestros problemas cubriendo a este gobierno, que es una agenda del día a día insuperable, no podemos abandonar la agenda de Venezuela. No se nos puede normalizar, no podemos cansarnos en cubrir lo que pasa con María Corina Machado, las violaciones a los derechos humanos, las instigaciones a los políticos, las capturas, la represión, la persecución a los periodistas. Tenemos que estar pendientes y no abandonar esa agenda, porque es la única forma de ayudar desde acá. Andrea Nieto, voy a cerrar con Andrea Nieto. ¿Ve a Nicolás Maduro juramentándose el 10 de enero o no? Sí, claro, y más flaco además. De la preocupación. Claro, el susto. Sí, va a estar, él se va a posicionar y va a salir a hacer ese show ahí con su Diosdado, el vice dictador. Ese sí no se ha adelgazado. Ahora, el problema lo va a tener de las fronteras hacia afuera. Claro, cuando se posesione va a consolidar la dictadura, yo le digo el Hitler latinoamericano, porque hay que decir las cosas como son. Es decir, cuando tú tienes a 8 millones de personas que salieron huyendo, como ya lo mencionamos, cuando tienes a casi un centenar de adolescentes encarcelados gritándole por las rejas a la mamá y la mamá al otro lado, cuando tienes perseguidos políticos, cuando no hay cifras oficiales. Es que ahora que mencionabas, no hay cifras oficiales. Cuando se llegó en el 2017 a la tasa de inflación del 7.000%, que incluso fue muchísimo mayor, eso fue como la última vez que alguien logró medir algo. Entonces, lo que yo creo es que hay que aprender mucho de la habilidad de estos fascistas. El fascismo realmente eso sí existió, pero el fascismo era la manipulación del discurso de odio sistemático. Entonces, ellos acusan de fascistas a todos quienes son sus opositores. Hay que aprender a contrarrestar esa narrativa desde la paciencia, la verdad y lo que enseñó María Corina Machado, la revolución totalmente pacífica. Pero hay también que utilizar todos esos mecanismos que usan ellos en contra de los fascistas. Es decir, la diáspora venezolana tiene que encarar a los políticos en donde se encuentren que no están apoyando la libertad de Venezuela. Y se los tienen que decir en la cara, porque en los lugares es que están por todo el país. La gran marcha, yo no recuerdo cuándo fue, es que la marcha creo que al mes, la que se hizo, la primera, que fue un movimiento impresionante, mundial, conmovedor. Yo creo que a todos se nos han derramado las lágrimas de ver la gran angustia del pueblo venezolano. Yo creo que se va a posesionar, pero también se va a posesionar el Mundo González. Y a través del Mundo se va a posesionar María Corina, porque a María Corina era la presidenta. Y detrás de María Corina están todos los venezolanos. Y detrás de todos los venezolanos estamos todos los colombianos, y todos los chilenos, y todos los peruanos, y todos los mexicanos, y todos los americanos que respaldamos los valores democráticos y que queremos y exigimos que Venezuela
retorne a la libertad y a la democracia. Va a ser difícil, pero va a caer. Hay unos zapatos en los que yo no quisiera estar, creo que nadie, los del presidente Gustavo Petro de Colombia, que el 10 de enero debe decidir qué hacer. Qué hacer con la política de un país libre, democrático, soberano como Colombia, pero va a poner por encima de la cara de Colombia sus intereses y su amistad con Nicolás Maduro. ¿Lo va a reconocer o no lo va a reconocer? ¿Va a ir a la posesión o no, no? Eso sería un... Ya sabemos que Lula da Silva no va a reconocer a Nicolás Maduro, no lo ha reconocido, las distancias cada vez son más lejos, son más grandes, pero Gustavo Petro la tiene difícil, porque entiendo que Colombia necesita de Venezuela como mercado, como aliado, como compañero de custodia de la frontera tan amplia compartida, pero también necesita Gustavo Petro bañarse de democracia y respetar lo que pasó ese 28 de julio, es que los venezolanos votaron a favor del cambio y eso se tiene que respetar. Compañeros, fue un placer estar con ustedes aquí, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Si es posible hacer la toma de la foto oficial del panel, por favor.